Hola chicos, buenas noches. Hoy día les voy a hacer una introducción a la guía número 2 que tiene que ver con la Guerra Fría. Este tema es súper largo, empieza en el año 1945 y termina en el año 1989. En esta guía que vamos a ver hoy día y ustedes van a analizar, tiene que ver con los bloques militares. De acuerdo a esta información, los bloques militares tienen que ver con la separación del mundo en bipolar, un lado occidental y un lado oriental, en donde obviamente ustedes ya saben que predominaba en el lado occidental Estados Unidos y sus aliados, que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado la Unión Soviética también en su momento fue aliado a Estados Unidos y que de otra forma dividieron Alemania. De acuerdo a esto, hay dos tratados importantes de los bloques militares. En primer lugar está la OTAN, que sale un nombre ahí. La OTAN hasta hoy día existe, fue formada en el año 1949. Y lo fundamental de la OTAN son los países europeos del área occidental más Estados Unidos. Contrario a esto, se formó por la Unión Soviética para equilibrar un poco el tema de lo militar, se creó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua entre lo que es Polonia, los países satélites de la Unión Soviética y la propia Unión Soviética. ¿Ya? La idea fundamental es hacer una fuerza y un equilibrio en Europa con respecto a lo que es la OTAN en términos de Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, en la guía hay un cuadro muy extenso con algunas cosas importantes que ustedes deben saber. Primero, el bloque occidental o primer mundo que se llamaba en su momento. Están en el primer cuadrito están puestos los países que corresponden al bloque occidental y al lado derecho del mismo cuadro está el bloque oriental, que era el bloque dirigido por la URSS, y también están los países que pertenecían a este segundo mundo. ¿Por qué les digo eso y énfasis? Porque en esta época, entre el año 45 y el año 89, había un primer mundo capitalista, un segundo mundo comunista, socialista, y un tercer mundo que era América Latina. En su momento podría uno hablar también de un cuarto mundo que es África. Posteriormente ustedes sabrán que en el año 89, cuando el muro de Berlín, que es el tema que vamos a ver, que está en la guía, cae, y posteriormente cae el año 91 la Unión Soviética, queda como un gran ganador el mundo capitalista, como un primer mundo. Un segundo mundo sería América Latina y un tercer mundo es África. ¿Ya? De acuerdo a esto también, aquí tenemos los tipos de economía que tenían ambos bloques. Por un lado está la economía capitalista que lidera Estados Unidos, donde una de las cosas más importantes es el predominio del mercado en la economía, la defensa de la propiedad privada, era lo que hace Piñera hoy día en Chile, y la intervención mínima del Estado en la economía. Vale decir, aquí el Estado no se mete en la economía, lo que en definitiva se llama el laissez-faire, la mano invisible. El Estado no debe meterse en la economía con respecto a este sistema. Por el otro lado, tenemos la economía de planificación centralizada o planificación central, donde quien organiza toda la economía es el Estado, en este caso la Unión Soviética, y lo que controlaba los factores productivos y también rechazaba la propiedad privada. Es lo que hace hoy día, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba, Vietnam del Norte, y en su momento lo hizo en toda la Unión Soviética y todos los países satélites cuando la Unión Soviética existía como país. ¿Ya? Otra cosa importante de la parte económica, que aquí se forman varios acuerdos. Por el lado occidental está el acuerdo de Bretton Woods, que en el año 1944 es importante. ¿Por qué? Porque a partir de este momento se crea el famoso Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son dos instituciones que pertenecen a la ONU y que de otras formas hacen las veces de base económica para el resto del mundo. Vale decir, cualquier país hoy día que tiene un problema económico puede acudir, si es miembro de la ONU, al Banco Mundial a pedir créditos. Lo mismo lo hace con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Los países que le deben al Banco Mundial y al Fondo Monetario son los países que no han pagado sus deudas, la famosa deuda externa. Les pongo un ejemplo, en el caso de América Latina, cuando estuvo en dictaduras, en su mayoría los países de América Latina, los dictadores y los países tuvieron acceso a muchos créditos y préstamos del Banco Mundial y Fondo Monetario, lo que hizo que estos países como Chile se endeudaran absolutamente en lo que es hoy día la famosa deuda externa. Si ustedes buscan información, vean que la deuda externa nunca se ha pagado, es impagable en realidad por la cantidad de miles de millones de dólares que uno le debe al Banco Mundial y al Fondo Monetario, que en realidad es Estados Unidos, son bancos privados.
¿ya? Por el otro lado, en la Unión Soviética se creó la CAME, que es el Comité de Ayuda Mutua Económica, que tiene el mismo sentido que el acuerdo de Bretton Woods en Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos un sistema político liberal democrático, en el caso del occidente, un multipartidismo, una elección directa de las personas, de los gobernantes me refiero, y una constitución que garantice la propiedad privada y los derechos individuales y libertad de las personas. Por el otro lado está la Unión Soviética, un sistema de democracia popular, había un unipartidismo, estamos hablando de un partido político, el Partido Comunista en este caso. China es un claro ejemplo de este tipo de gobierno, aún en esta época. No hay más partidos políticos, un solo partido político, lo que hace fundamentalmente que se genere una persona que dirige el comité central y posteriormente dirige el país, ¿ya? El otro cuadro que viene a continuación tiene que ver con la cantidad de hombres que estos pactos, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia, tenían en forma militarizada en Europa. Ustedes se dan cuenta ahí que estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de millones de personas. Por ejemplo, les voy a dar solamente el ejemplo del Pacto de Varsovia. Tiene 5,7 millones de militares en este pacto y la OTAN tiene 4,4 millones de militares efectivos en la zona, ¿ya? También tiene divisiones de tanques, guerra, aviones, submarinos, etc. O sea, estamos hablando principalmente de una contención europea en términos de quién hace la fuerza de dominio en el mundo, en este mundo bipolar que ustedes ya conocen. También hay un mapita ahí donde tiene que ver con la división de Europa y Estados Unidos y la Unión Soviética con respecto a los países satélites, ¿ya? Dos cosas importantes. La Guerra Fría fue un conflicto bastante largo. Y lo más largo significa que en ese periodo, del año 45 al año 89, hubo varios conflictos, ¿ya? Uno de los más importantes que se creó en el año 45 al 61 fue la famosa crisis de Berlín, que tiene que ver principalmente con la división de Alemania en dos partes. Esto es importantísimo porque en el año 61, cuando se crea el muro de Berlín, este muro de Berlín duró hasta el año 1989. Entonces, por tanto, aquí se dividió Alemania en un país que hoy día uno conoce, que es un país unido, capitalista. En esta época, del año 45, recuerden que en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividido en cuatro partes, o mejor dicho, cuatro países que administran el territorio: Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Por tanto, lo que significa principalmente repartir Alemania en cuatro países significó una serie de conflictos en términos de lo mismo que le estoy explicando, de conflictos de poderío político entre lo que es la Alemania occidental y la Alemania oriental. A partir de muchos conflictos que hubo en esta parte, que se llamó la bizona, que era una zona dividida en dos partes, Estados Unidos y la Unión Soviética, después una trizona donde está involucrado Francia, se va a crear principalmente un bloqueo. Y los bloqueos significan principalmente bloqueos económicos, políticos, sociales, culturales. Esto significó principalmente que Alemania va a quedar dividida a partir del año 1961 en dos Alemanias. Una Alemania que se llamó la República Democrática Alemana, ya, cuya capital va a ser Berlín, y quedó dividida también en la otra Alemania, que era la República Federal Alemana, cuya capital fue la ciudad de Bonn, ¿ya? Esto duró hasta 1989, chicos. Es importantísimo todo lo que se hizo en este periodo en Alemania. Habían presidentes occidentales que eran, obviamente, dirigidos por Estados Unidos. Habían presidentes del lado oriental, de la RDA, que eran dirigidos por Unión Soviética, en este caso Moscú, donde se ponían a las personas ahí y gobernaban el país. Esta Alemania, hay hoy día vestigios del muro de Berlín, que es obviamente un muro que dividió a una ciudad y un país, por lo que significó principalmente esta gran tensión que hubo en Europa con la división de Alemania en dos partes y obviamente en dos países. Y otro conflicto que es dentro de los que hay aquí importante es la guerra de Corea. Para que ustedes entiendan lo que pasa en Corea hoy día con este tipo gordito que sale ahí en Corea, Kim Il-jung o Sung, tiene que ver principalmente con la división de Corea en términos de Corea del Norte y Corea del Sur. Es exactamente el mismo ejemplo de lo que fue Alemania Oriental y Alemania Occidental, que tiene que ver con capitales, tiene que ver también con un decreto y un acuerdo
en donde se va a generar de una otra forma lo que es la división de Corea en dos, una capitalista y una comunista. La comunista Corea del Norte hoy día actualmente, ustedes lo han visto a lo mejor desde el año pasado, estas reuniones que tuvo Donald Trump con el dictador norcoreano, donde es todo limitado, todo bajo un mismo proyecto político y bajo un mismo partido político, ¿ya? De acuerdo a este tema, aquí también salen algunos aspectos importantes de por qué se da este problema con las dos Coreas, ¿ya? Y lo que significa principalmente el acuerdo del año 1953, el acuerdo de Panmunjom, donde hay tres cosas importantes. Primero, se fija la frontera en el paralelo 38 de lo que es este lugar. Ustedes después pueden buscar un mapa y ver qué significa. Eh, los conflictos entre ambas Coreas están hasta el día presentes. No son conflictos que se olvidaron en el tiempo. Están hablando del año 53, estamos en el 2020. Los conflictos siguen siendo exactamente los mismos. Y se fija una zona de desmilitarizada. Vale decir que hay una zona que es Corea del Norte, Corea del Sur y una zona que es de nadie. Vale decir, ahí se pueden hacer canjes de enemigos, canjes de espías que se hacían mucho en un acuerdo importante de lo que fue lo más fuerte de esta guerra de Corea. Chiquillos, entonces por tanto aquí lo más importante tienen que tener claro es que la Guerra Fría es un conflicto ideológico que lo vieron en la primera guía, pero sin embargo dentro de esta Guerra Fría hay muchos conflictos bélicos en donde están involucrados las dos grandes potencias de la época. Por un lado, Estados Unidos que trata de que el enemigo, que es la Unión Soviética, no se pueda extender en algunos territorios, y por otro lado la Unión Soviética, que también hace lo mismo de que no se vaya a extender la ideología capitalista en territorios como en Corea, como fue en Vietnam, que lo vamos a ver posteriormente, y como fue una parte en Japón. Ojalá esto les sirva de introducción, chiquillos. Las preguntas están propuestas en la guía, así que espero que lo hagan de buena forma. Un saludo, que estén súper bien.